y que ha sido considerada como la abuela de la humanidad. La Miss Lucy, ustedes saben, fue encontrada, digamos, hace ya algunos años y corresponde con un homínido muy especial. Era una niña que tenía alrededor de 8 años, que era arbórea y que probablemente se cayó de un árbol de 10 metros porque las fracturas que se han estudiado hoy día, los huesos que tenía, corresponden a una caída más o menos importante. Entonces, pero vamos a ir ordenadamente a recorrer un poco juntos la historia de los grandes descubrimientos, digamos, que han permitido aclarar la evolución del hombre, del ser humano. Acá tenemos dos personajes muy interesantes. El primero se llama Johann Karl Fuhlrott y el que está allá se llama Hermann Schaffhausen. Fuhlrott era un biólogo, había estudiado zoología, mineralogía en la Universidad de Tübingen y hacía clases allí. Y de pronto en un asentamiento cercano en Mettmann, él lo llamaron para ver unos restos que habían encontrado en una cueva, y una cueva donde los obreros creían que era un oso medio raro. Él encontró que era un homínido, que era un hombre, pero tenía ciertos rasgos característicos distintos de los seres humanos normales. Entonces él tomó un molde del cráneo, del yeso, y se lo llevó a un anatomista famoso que vivía en Bonn, que se llamaba Hermann Schaffhausen, que es el que tienen ustedes a mano derecha de ustedes. Entonces Hermann Schaffhausen efectivamente determinó que se trataba de un hombre distinto. Y en ese momento los dos publicaron, el año 1857, la aparición de este nuevo homínido distinto. Y por supuesto que hubo mucho revuelo, pero en general el mundo científico rechazó esta afirmación. De hecho, el médico más importante de la época, se llamaba Virchow, que todo el mundo lo debe conocer, dijo que se trataba de los restos de un idiota raquítico y artrítico. Por lo tanto, ellos cayeron en descalificación. Al cabo de muy pocos años, el personaje encontrado, estos huesos, fueron llamados el hombre de Neandertal. ¿Por qué? Porque se encontraron en el Valle de Neander. El Valle de Neander, a todo esto, es este personaje que está al centro, que se llama Joaquín Neander. Ustedes conocen a Joaquín Niemann. Bueno, Neander es un nombre romanizado, es un nombre que, para parecer más el griego, se llamaba Neumann. Inicialmente la familia Neumann, o Niemann en algunas partes, así que Joaquín Niemann podría ser lo mismo. Y este personaje, Joaquín, entonces, Neander, era un pastor protestante y que era un gran compositor y compuso mucha música sacra, y de hecho es famoso en Alemania por la música sacra que compuso, y muchas de sus composiciones siguen todavía tocándose en distintas partes. Y él se inspiraba, digamos, en un valle cerca del río Düssel, el río Düssel, que da nombre por a la ciudad de Düsseldorf, pueblo de Düssel, y allí entonces hacía sus canciones y además hacía sus responsos. Entonces el nombre se llamó el hombre de Neandertal en honor a este caballero. Posteriormente, a todo esto es importante decir que Hermann Schaffhausen, que era profesor de anatomía en Bonn, perdió su puesto de profesor, nunca más pudo hacer clases debido a la persecución de que fue objeto por sostener que existía este hombre de Neandertal. Entonces es importante destacarlo. Después, a pesar de que era un tipo con muchas conexiones, vivía en una villa fantástica, la familia era extraordinariamente poderosa, y el príncipe Guillermo, que después fue el Kaiser Guillermo, visitaba a esta familia permanentemente. De hecho, plantó una encina, y la encina del príncipe Guillermo. Ahora, algunos años más tarde, otro investigador, otro médico también, porque este era también médico, era un anatomista muy importante holandés que se llama Eugène Dubois, a pesar de que parece un nombre muy francés, era holandés, enseñaba en Ámsterdam anatomía, pero él estaba imbuido de la idea de que existía, ¿no es cierto?, una cierta vinculación con los gibones que vivían en Java, a propósito de los antepasados del ser humano. Entonces él se fue como médico a Java y ahí empezó a investigar, encontró un cráneo, le asignaron, después de ciertos éxitos iniciales, 50 convictos y 2 ingenieros para que lo ayudaran. Después un ingeniero se murió, algunos convictos se fugaron, pero él encontró lo que se llamó posteriormente el hombre de Java. Pero resulta que el mundo científico no estaba listo tampoco para aceptar que existía este hombre de Java, el que se llamó después Homo erectus,
y lo descalificó. Y Eugene Dubois pasó 25 años, metió estos huesos en un lugar encerrado, en un museo por ahí durante 25 años y muy desilusionado de esta cosa, siguió trabajando más adelante, pero ya no quiso ser más paleontólogo. Y llegamos entonces a un episodio extraordinariamente importante desde el punto de vista de los fraudes, en la historia de la ciencia. El año 1912, este personaje que ustedes ven a su izquierda, que se llamaba Charles Dawson, entonces este Charles Dawson era un abogado que era aficionado, digamos, a la arqueología y le gustaba coleccionar distintas cosas en distintas partes, y un día paseando por un lugar cerca de Piltdown, en una carretera, encontró un obrero que estaba cavando algo y le preguntó algunas cosas y el obrero, sí, encontré este pedazo, era un pedazo de cráneo. Entonces este abogado aficionado tomó el cráneo y dijo, pero qué cosa más interesante, se lo compró, digamos, al obrero y después empezó a cavar él mismo allí y encontró una mandíbula impresionantemente bien conservada. Le faltaban, por supuesto, varios dientes, tenía 2 dientes y él los llevó, digamos, al Museo de Historia Natural, donde se contactó con varios personajes, especialmente un personaje muy relevante que era el director del museo, que se llamaba Arthur Smith Woodward, y allí juntos entonces decidieron que se trataba de un personaje distinto y empezaron a reconstruir a través de la mandíbula y del cráneo un hombre que se llamó el hombre de Piltdown. Debo decir que el año 1912, cuando esto fue dado a conocer, Inglaterra se sentía, digamos, huérfana de restos fósiles. Era muy importante decirlo. Inglaterra se sentía la potencia más importante de la historia. Era poderosa en todo sentido, dominaba los mares, dominaba el mundo económico, dominaba el mundo político. Toda la ciencia se hacía en Inglaterra, pero le faltaba algo. Alemania ya tenía el hombre de Neandertal. En Francia se había encontrado el hombre de Cro-Magnon, se había encontrado el hombre de Java, pero Inglaterra no tenía nada. Y de pronto apareció entonces este famoso hombre que se llama el hombre de Piltdown. Y por supuesto que el mundo científico se hincó frente a esto, porque era el mayor descubrimiento que se había hecho en la historia. Y se trataba de un cráneo bastante importante, que era una capacidad craneal severa y tenía una mandíbula parecida a la de un mono. Por lo tanto coincidía con la idea que existía en ese momento de que el hombre había evolucionado a partir del aumento del crecimiento del cerebro. Y era muy importante y todo el mundo lo aplaudió. Hubo una gran cantidad de personajes, digamos, que se acoplaron a esto. Y acá tenemos a varios de los que tenemos en cuenta. El primero es Arthur Smith Woodward, después viene uno que se llamaba Hinton, pero lo que importa es que este cráneo, efectivamente, después de un tiempo bastante largo, se demostró efectivamente que era intrusivo y que era una falsificación. Y es uno de los fraudes más grandes de la historia de la ciencia. Pero tenían que pasar más de 40 años para que se descubriera esto. Y nadie sabía quién había sido efectivamente el causante. Bueno, se vio que después este Charles Dawson, el que había visto la primera oportunidad, era un tipo muy tramposo. Había encontrado una gran cantidad de antigüedades y todas se demostraron que habían sido falsas. Había falsificado ruinas romanas, había falsificado huesos de distintas partes, compraba huesos en otras partes y los hacía aparecer, y parece que fue, digamos, el autor fundamental de este asunto. Pero hay otros cómplices eventuales que es importante destacar. El que está acá abajo es Sir Arthur Conan Doyle. Ustedes lo conocen mucho porque fue, ¿no es cierto?, el creador de Sherlock Holmes. Entonces, este personaje era médico y yo decía en alguna oportunidad que él instaló una consulta como oftalmólogo en Londres y resulta que no llegó nunca a nadie. Entonces él se dedicó a escribir y empezó a escribir las historias de Sherlock Holmes basado en la experiencia que había tenido con un doctor que era muy, muy inteligente, que se llamaba el doctor Bell, Joseph Bell, que tenía un método deductivo para descubrir los diagnósticos de la gente. Entonces Conan Doyle en ese momento vivía muy cerca de Piltdown y se había hecho amigo de Dawson y se ofreció a llevarlo en su auto nuevo, digamos, al lugar donde se hacían las excavaciones. Y el año 1912 él escribió un libro que se llamaba
El mundo perdido, donde daba varias claves, un mundo perdido en Venezuela, donde, digamos, se habían encontrado dinosaurios y hacía aparecer un personaje que investigaba los dinosaurios y todo, pero daba varias claves interesantes en el sentido de que el mapa del lugar coincidía curiosamente con el mapa de Piltdown. Y además, entonces hacía una serie de referencias sobre falsificaciones y cosas de ese tipo. Al parecer, el intento de hacer una gran broma. Pero la broma resultó bastante pesadita, pues el mundo se la creyó completa. También, en la época de las excavaciones iniciales, aparecía este personaje que es Pierre Teilhard de Chardin, que se convirtió en uno de los filósofos más importantes, digamos, de la Iglesia cristiana, y trató de hacer coincidir la historia evolutiva, digamos, con la cristiandad, que fue muy complicado, y él cuando tenía 30 años participó en estas excavaciones, y encontró además algo que faltaba en la mandíbula, que era un diente, digamos, que calzaba perfectamente con las osamentas que se habían encontrado anteriormente. Estamos hablando ya que tenían 3 elementos, había un cráneo, una mandíbula y un diente. Pero tenía 30 años Teilhard de Chardin. Y hay otros personajes más allá, y el caso es que Arthur Conan Doyle tenía sus motivos para poder hacer esto, porque él había perdido un hijo en un momento y se dedicó al espiritismo, siendo un tipo muy inteligente, digamos, que había escrito todas estas cosas, odiaba a Sherlock Holmes porque le había quitado, digamos, relevancia a su obra histórica, a su obra científica, y él se sentía muy molesto con el mundo científico porque lo habían descalificado cuando él empezó con la cuestión del espiritismo, y le dio con esto del espiritismo, entonces todo el mundo lo descalificó. Entonces él quiso hacer una tremenda enseñanza porque decían que carecía de evidencia científica. Evidencias científicas a mí, soy médico, y además inventaba a Sherlock Holmes con todas estas tramas tan importantes. Y él entonces tenía ciertos motivos. Y después cuando parece que quiso deshacer la broma y plantó un hueso gigante de elefante que tenía la forma de un palo de cricket, de una de estas paletas de cricket, también se la creyeron y creyeron que era un objeto antiguo, digamos, que se había encontrado en el mismo lugar, en un lugar formidable. El de arriba, Woodward, estuvo 30 años después buscando encontrar algo en Piltdown y no encontró nunca nada. Y los otros son personajes importantes. Acá el que descubrió el fraude fue este personaje de ahí, de la derecha, que se llama Kenneth Oakley, y Kenneth Oakley era un zoólogo, pero que había desarrollado un sistema de flúor, de cómo el flúor, digamos, se depositaba en los huesos más antiguos. Y los huesos de Piltdown, examinados por Kenneth Oakley, mostraban muy poco flúor. Y al final se demostró que efectivamente no tenían nada y que el cráneo pertenecía a un hombre medieval de hacía 600 años y que la mandíbula era una mandíbula mucho más reciente. Y un dentista llamado Marston descubrió que se trataba de la mandíbula de un orangután relativamente reciente, y que el diente era de un chimpancé. Entonces, y todo el mundo científico se la había tragado, y cuando estalló este escándalo, el año 1953, habían pasado más de 40 años, se había muerto, el año 1912 aparentemente descubrió esto, en 1915 hizo una anemia, y en 1916 se murió, parece, de una leucemia o una septicemia, afortunadamente para él, pero todo el mundo lo había adorado, se había convertido en una celebridad increíble en Inglaterra, tanto que le habían puesto a este hombre que había encontrado el Eanthropus dawsoni, a propósito de su nombre, y permaneció así durante más de 40 años. Entonces, cuando ya Oakley descubrió esto, que prácticamente la mandíbula no tenía flúor, y el cráneo tenía muy poco, y estalló este asunto y se murió entonces el hombre que nunca había nacido. Los ingleses a todo esto son bastante aficionados a esto. En la Segunda Guerra Mundial, año 1943, inventaron un hombre, agarraron un cadáver de un borracho que se había tomado accidentalmente un poco de estricnina y se había muerto, y lo vistieron como un oficial británico y lo hicieron aparecer en una playa en Andalucía, como que se había caído de un avión, pero estaba vestido como rigurosamente como oficial británico y tenía amarrado a la cintura con una cadena especial un portadocumentos muy importante que estaba impermeable y todo, y para que los alemanes creyeran que el desembarco se iba a hacer en Grecia y no en unas ciudades italianas. Entonces,
Esto fue una operación que se llama la Operación Carne Picada y se llama The Man Who Never Was, el hombre que nunca existió. Y efectivamente los alemanes se tragaron el asunto y fue bastante lesivo para los intereses alemanes en la guerra. El personaje que tenemos abajo de Kenneth Oakley es alguien bastante interesante, que es un biólogo evolutivo, muy conocido, que es un personaje que hizo mucha difusión de las cosas evolutivas en Estados Unidos, que se llama Stephen Jay Gould. Y lo nombro acá porque es el padre de la biología o de la evolución saltatoria, en el sentido de que pensaba que las especies que se quedaban durante mucho tiempo, digamos, en forma estacionaria, y después se producían verdaderos saltos evolutivos, que daban explicación a numerosos episodios que él había observado. Este personaje, digamos, resulta interesante porque agarró a Teilhard de Chardin y no lo soltó nunca más. Teilhard de Chardin nunca publicó nada sobre el diente, hizo una carrera formidable después, entonces cuando se convirtió en una celebridad tan grande, este Gould no lo dejó tranquilo, no dejó tranquila su memoria, porque en realidad ya Teilhard de Chardin se había muerto. Y Gould es interesante porque él, cuando tenía cerca de 40 años, le diagnosticaron un mesotelioma abdominal. El mesotelioma abdominal es una enfermedad terrible, es un cáncer terriblemente maligno y tiene un promedio de vida de 8 meses. Entonces Gould, cuando vio que tenía 8 meses de vida, frente a la sazón de pensar que se podía morir tan temprano, dijo, no, acá hay una campana de Gauss y resulta que si el promedio es de 8 meses, la mitad de las personas se mueren antes y la mitad de las personas se mueren después. Yo me voy a morir después, dijo. ¿Por qué? Porque soy joven, tengo 40 años, porque tengo muchas ganas de vivir, porque estoy en Harvard, porque las estadísticas hablan de historias de hace 15 años y porque voy a contar con los mejores elementos para. Y después de eso, dijo, y voy a estar en una de las puntitas de la curva de Gauss, de la campana de Gauss. Y efectivamente, él, en base a un tratamiento mixto, digamos, de quimioterapia, de radioterapia, de cirugía, logró sobrevivir a este cáncer terrible y se murió 20 años después de otra cosa. Completamente, se murió en su biblioteca, en una cama que le habían hecho al lado de la biblioteca, rodeado de su mujer y su madre. Pero nunca dejó tranquilo a Teilhard y él insiste en la responsabilidad que tiene Teilhard de Chardin en el gran fraude de Inglaterra. Hay que pensar de que esto fue un escándalo de proporciones que apareció en todas partes y Inglaterra quedó, desde el punto de vista científico, a la altura del unto, efectivamente. Bueno, el año 1924, un médico, otro médico, acá son historias de muchos médicos, que era un anatomista brillante, un neuroanatomista. Y este se llamaba Raymond Dart. Y Raymond Dart, cuando tenía 30 años, llegó a Sudáfrica. Él había sido un tipo extraordinariamente brillante. Había llegado a Inglaterra, poco menos al instituto más importante para estudiar con Smith, que era la autoridad máxima en la materia, pero era un tipo medio conflictivo, medio difícil. Entonces lo mandaron después a Sudáfrica. Y cuando llegó a Sudáfrica se encontró que en Sudáfrica prácticamente no había nada. Entonces, ya medio desazonado, le encargó a sus alumnos que le trajeran algunos fósiles para llenar el museo que estaba totalmente vacío en Sudáfrica. Y empezaron los alumnos a traerle algunas cosas y de pronto le llegó una caja y en la caja encontró los restos de un niño, de un bonito chico, y empezó a darse cuenta de que tenía características distintas y con la aguja de coser de su mujer empezó a investigar y se dio cuenta que efectivamente era un personaje distinto, era un hombre primitivo, era un niño. Y se había encontrado en un valle que se llama el Valle de los Leones, el Valle de Town, por eso se llama el niño de Town. Y él lo bautizó como el Australopithecus africanus. Y es muy interesante, pero hay que entender de que Dart descubrió esto en el año 1924. El mundo no estaba listo para pensar que el hombre venía del África. Nadie quería pensar que el hombre venía del África y que podía haber sido negro inicialmente. Por lo tanto, Dart fue descalificado y nadie creyó en su teoría, salvo muy pocas personas. Entonces, pero él leer, digamos, las emociones de este doctor cuando empezaba a escudriñar con su aguja, cuando empezaban a aparecer los nervios, las arterias, digamos, las circunvoluciones, era una cosa impresionante. Hay una serie de anécdotas especiales. Después llegó el niño a Inglaterra, la mujer se lo dejó olvidado
en el asiento de atrás de un taxi. El taxista creyó que era un niño asesinado, digamos, lo llevó a una comisaría y lo recuperaron, en fin, pero hay una serie de historias que son muy importantes de esto. Y ahí está efectivamente el niño de Down, Australopithecus africanus. El único que sostuvo a darte en esto fue otro doctor, que era un médico matrón. Era el doctor Robert Broom, un tipo muy especial, muy encantador, que hizo gala de una energía prodigiosa durante toda su vida y que después, cuando tenía cerca de 80 años, se encontró un ejemplar adulto del niño de Down, un Australopithecus adulto, que se llamó la Miss Pless. Miss Pless porque él le puso Plesanthropus transvalensis, lo había encontrado en el Transvaal, y Plesanthropus significa casi humano. Y este personaje fue bautizado universalmente como la Miss Pless. El año 2005 apareció como uno de los personajes más importantes, en el puesto 95 de los personajes más importantes de Sudáfrica. Pero hay que entender que todos estos doctores, él también estuvo perseguido durante mucho tiempo por, digamos, tratar de sostener que el niño, digamos, el ser humano había evolucionado desde el África. Y a mí me gusta mucho este doctor, es un tipo encantador, había dicho, como trabajó toda la vida como loco, y él decía que había que to wear out, not to rust out, había que usarse y no oxidarse. Y trabajó hasta que tenía 84 años. Y a los 84 años estaba escribiendo un libro y terminó el libro que tenía que ver con los australopitecinos y puso la parte final y dijo, and now that is finished, and so am I. Y se murió, efectivamente. El año 1974, y ahora vamos al título de esta presentación, ¿no es cierto?, fue descubierto el esqueleto de Miss Lucy. De Miss Lucy, digamos, en un lugar especial, también cerca de Etiopía. Y la Miss Lucy fue bautizada así, porque el equipo era muy joven, el equipo que descubrió estos restos. A todo esto hay que entender de que encontrar uno de estos restos es lo más difícil del mundo. Se encuentra un pedacito de cráneo y después de muchísimo tiempo se encuentra un pedacito de hueso por allá. Y la labor de reconstructiva es una cosa increíble. Cualquier paleontólogo tiene que encontrar poco menos que 10.000, esa es la cifra más o menos habitual, 10.000 restos antes de encontrar algo que valga la pena. Es una cosa impresionante. Se requiere de una paciencia, de una tranquilidad, de un sistema, digamos, de una devoción para hacer esto. Y efectivamente encontraron el esqueleto de un homínido y el fervor en el campamento era tal, y estaban tocando justamente en esa época, en el año 74, una canción de los Beatles que se llamaba Lucy's in the Sky with Diamonds, que algunos han querido ver que LSD, pero no, era una compañera de Julian Lennon. Julian Lennon trajo de su colegio un dibujo donde había hecho esta compañera que se llamaba Lucy, y le puso luz y la llenó de estrellas y todo un dibujo muy infantil con cosas azules y unas estrellas blancas. Por eso John Lennon se basó en eso. A Lucy de todo esto se murió después a los 40 y tantos años de una artritis psoriática en Inglaterra. Pero fue el que motivó entonces el nombre de Miss Lucy. Y la encontró este personaje que se llama Donald Johansson, que era muy joven en esa época, y efectivamente siguió investigando muchísimas cosas más y ha encontrado cosas más adelante. El año 1977, casi el 78, esta paleontóloga de arriba, que es la Mary Leakey, que había trabajado muchísimo junto con su marido Louis Leakey también, una tríada muy importante, Broom, Dart y Leakey, habían encontrado muchas cosas, pero ella siguió, después que se murió su marido de un infarto a los 70, siguió investigando y encontró en Tanzania lo que se llama las huellas del Etoli. Y las huellas de la Etoli son uno de los documentos más importantes en la historia de la humanidad. ¿Por qué? Porque había habido una explosión, había mucha ceniza volcánica, que eran como 15 centímetros de ceniza volcánica, y en esa ceniza caminaron muchos personajes, caminaron aves, digamos, hay huellas de aves, de elefantes, de rinocerontes, de hienas, de jirafas, y de tres seres humanos. Y eso fue impresionante. Entonces las huellas están conservadas, después vino una finísima lluvia
que fijó las células, lavó un poco la ceniza, pero fijó las huellas. Y estas huellas están hoy día allí, se encontraron en Tanzania, y es uno de los descubrimientos más importantes en términos de saber que el hombre caminaba erguido. Y estas huellas tienen más de 3.700.000 años, lo que es muy importante porque la historia pensaba que efectivamente el ser humano había evolucionado gracias al bipedismo, al bipedalismo, o sea, se había parado, y esa había sido la razón por la cual estos monos habían ido evolucionando. ¿Y por qué evolucionaban? Porque resulta que el entorno se había convertido de una foresta importante en una sabana. Por lo menos la teoría era esa, que los personajes, para poder advertir a sus predadores y mirar más hacia adelante, podían pararse, ¿no es cierto? Y también podían llevar o dejar libres las manos para llevar los frutos y las cosas que podían alimentar a la familia. Por lo tanto, esa fue la razón por la cual el bipedismo y no el crecimiento del cerebro fue la parte inicial del desarrollo del ser humano. Y acá se demostraba efectivamente que estas huellas correspondían a humanos. Era el arco plantar igual que el ser humano moderno, y el dedo gordo, por supuesto, no era como los chimpancés o como los monos que se movían hacia adentro, sino que era un dedo exclusivamente humano. Y tiene 3.700.000 años, que es un poco antes entonces de que se produjera la conversión de la foresta a la sabana. Entonces se piensa que era una circunstancia que ya estaba presente de antes. Y acá están las huellas que están conservadas, digamos, en distintas partes. Ha habido numerosas reproducciones y, en fin. Después de eso, se encontró otro ejemplar de Australopithecus, el Australopithecus que ya ustedes vieron, la Miss Lucy, se llama Australopithecus afarensis porque fue descubierta en el desierto de Afar. Después, otra investigadora que no era de esta Mary Leakey, la Miss Leakey, encontró un resto que se llama el Australopithecus anamensis. Anam significa lago en africano. Entonces también esa es un personaje importante. Y uno de los personajes que estaba también en el equipo, primero de Donald Johanson en Miss Lucy, después en el equipo de la Mary Leakey, y después entonces su propio equipo encontró lo que se llama la Miss Ardi, el Ardipithecus ramidis, y que fue encontrado bastante más tarde también. Seguimos con esto, después, para que vean que el ser humano no tiene 3 millones de años o 3 millones y tantos, o por lo menos los antepasados. Unos investigadores, que es una pareja, una francesa con un inglés, Pickford con Senu, encontraron lo que se llama el Orrorintugenensis, en un sector que se llama Tugen. Encontraron este personaje que está acá a su izquierda, digamos, el Orrorintugenensis. Entonces, ese es un personaje que también era bípedo y era muy interesante. Una de las razones por la cual se sabe que caminaban sobre los dos pies, que el foramen magno, que es el conducto que, ¿no es cierto?, conecta la cabeza con el tronco, estaba desplazado más hacia el medio, no como los monos, que está más hacia atrás. Eso es bastante característico. Y también se ha encontrado otro personaje que tiene 7 millones de años, que es el que está acá, que es el que se llama Tumay, que se encontró en Chad. Pero estos son personajes que ya son bastante más modernos. El Orrorintugenensis se encontró en el año 2000, por eso se llamaba el hombre del milenio, y el otro se encontró en 2001. Pero bueno, esta charla se podía haber llamado, en vez de Miss Lucy, en vez de Érase una vez Miss Lucy, Érase una vez el hombre de Neandertal. Y más que nada el acento debe ser puesto en eso. El hombre de Neandertal es hoy día un personaje muy estudiado por distintas razones. Nosotros le debemos al hombre de Neandertal nuestro color y nuestro pelo. El hombre de Neandertal había evolucionado, digamos, en Europa, de modo que aclaró su piel. Hoy día somos blancos gracias al Neandertal, no al Homo sapiens, que era africano y que era negro. De negros a blancos gracias al Neandertal, con el cambio también de la piel. Otra de las herencias importantes del hombre de Neandertal es la tendencia a engordar. Porque en esa época, en la época en que el hombre de Neandertal tenía que vivir,
acumular grasas era una reserva muy importante. Otra de las enfermedades teóricas que el hombre de Neandertal podría habernos heredado es la tendencia a las trombosis. ¿Por qué? Porque en esa época el hombre tenía que vérselas con animales muy peligrosos, tenía que luchar con ellos, y si tenía una herida más importante, la coagulación era un factor salvador importante. Y hoy día se piensa también de que la depresión es una enfermedad heredada de los Neandertal. Seguimos adelante. Este personaje que ustedes tienen acá, que es el doctor Svante Pääbo, se dice Pääbo, es un personaje fascinante. Es un médico también, es hijo de una química que se llamaba Pääbo y de un premio Nobel que se llama Bergström. Pero era hijo natural, digamos, porque este Bergström tenía una familia, entonces él tenía un día a la semana con este Bergström que le daba poca importancia, pero él creció y le gustó mucho la historia antigua de Egipto, pero encontraba que estudiar las momias o que todas las cosas eran una lata, porque las discusiones eran tan momificadas como lo que él quería, digamos, estudiar. Entonces, en el fondo, él se aplicó, estudió biología, estudió ruso, estudió literatura, estudió, como digo, medicina, y se recibió entonces de biólogo y se convirtió en un biólogo evolutivo. Es el padre de la antropología genética, que es muy importante. Y él entonces desarrolló toda esta técnica para tratar de secuenciar el ADN de las momias. Y se consiguió, se viajó a Alemania del Este, se fue al Museo de Pérgamo, y ahí consiguió que le dieran los huesitos de algunas momias antiguas y logró secuenciar el ADN de una momia, lo que publicó en la revista Nature, y llegó entonces a tener, digamos, una difusión tremenda y se hizo muy famoso en todas partes. Y después él siguió en esta cosa de la secuenciación y logró establecer un instituto que es hoy día el instituto más importante en términos de estudio del genoma humano, que es el Instituto Max Planck, que queda en Leipzig, que es un edificio que nadie podría llegar a imaginar, un edificio gigantesco que tiene cualquier cantidad de departamentos importantes donde se estudia de todo y que está financiado por capitales privados. Este Svante ha recibido una cantidad de premios tremenda. Él es un miembro activo del grupo LGBT, que es el grupo de lesbian, gay, bisexual y transgénero también. Él es un tipo que difunde esta historia en todas partes, le importa un comino, un tipo muy abierto de mente, en todo sentido, y tuvo un hijo con una colaboradora importante que estaba casada con otra persona. Entonces pero él cuenta todas estas cosas en sus libros y le da exactamente lo mismo, no tiene mayor importancia. Y lo más relevante es que logró, en un episodio prácticamente sin historia, que es increíble, logró secuenciar el ADN de los Neandertal. Hay que decir de que después del encuentro de Fulroth con Schaffhausen, el ADN de los Neandertal ha sido estudiado en numerosas partes porque se han encontrado más de 400 restos de Neandertal. Por lo tanto, ha habido bastante material para hacerlo. Y logró efectivamente determinar que había más de 3.000 millones de cadenas de secuencias, de pares de secuencias, así, y él las ha estudiado gracias a los secuenciadores electrónicos, por supuesto, que funcionan de una manera impresionante, y es increíble ver cómo funcionan estos sistemas, digamos, de determinación de ADN. Y también han funcionado en otras partes, pero él ha sido el padre de esta técnica. El doctor Sal me decía que a él le gustaba mucho la idea de tener esquemas, digamos, pero aquí para que ustedes más o menos tengan la idea, hace alrededor de 2000 años se encontró lo que se llama el Homo habilis, más o menos el Homo heidelbergensis, que son los antepasados directos de nosotros, y después viene entonces la separación entre el Neandertal y el Homo sapiens, que sería aproximadamente hace 500.000 años, para reencontrarse después hace 50 o 45.000 años, más o menos. Y allí es donde resulta tan interesante, porque resulta que hubo cruzamiento entre los Neandertal y los sapiens.
Y tanto es el cruzamiento que nosotros hoy día tenemos en promedio entre 1,9 a 2,1% de ADN neandertal. Nadie está libre de esto salvo los africanos que se quedaron en África en el centro y no se movieron nunca más del África. Pero todos los seres humanos que viven en la Tierra, salvo en África, tienen un porcentaje de ADN de neandertal. Lo que pasa es que el ADN de neandertal que puede tener el doctor Berté o versus el doctor Turbina pueden ser completamente diferentes. Entonces no tienen por qué coincidir esos porcentajes, pero es muy interesante destacarlo. Ahora, en la secuenciación del ADN del neandertal, el año 2010, Svante Pääbo encontró también a partir de un dedo encontrado en una cueva en Siberia, que había otra variante, que es el hombre de Denisova, en una cueva en Denisova, en Rusia. Y allí se logró identificar que había otro homínido que había sido paralelo al neandertal y que había vivido efectivamente en Rusia y que dio gran parte de su genética, digamos, a los personajes que viven hoy día en Oceanía. La gente que vive en Papúa Nueva Guinea tiene un 5% de ADN denisovano. Es muy interesante considerarlo también. Entonces, aquí estamos en la cruz. Ahora, resulta que en las etapas posteriores, así como, digamos, Arthur Conan Doyle le había dado por el espiritismo, igual que a otros personajes, Raymond Dart encontró después numerosos huesos porque siguió investigando y cuando ya estaba más viejo le vino la idea de que el ser humano venía de una raza de monos asesinos, porque efectivamente se habían encontrado que estos personajes, estos monos, habían guardado, digamos, huesos de distintos otros monos, habían presentado lesiones producidas por masas y por cosas, habían tenido instrumentos como huesos de otros animales y coleccionaban mucho en estas cuevas. Los espeleólogos, que son los que investigan las cuevas, habían encontrado mucho de este tipo de alteraciones y eso sostuvo entonces que el ser humano había aparecido en la historia después de la desaparición de estos monos asesinos, por lo tanto nosotros tendríamos este gen asesino. Esto lo tomó un periodista científico llamado Robert Ardrey y escribió estos libros que se llama African Genesis, en el que habla de esta teoría y del territorial imperative, el imperativo territorial, que es una cosa también que habla de la necesidad del ser humano de acriminarse con alguien. Ahora, la idea de que el Homo sapiens destruyó al hombre de Neandertal ha sido una verdad a medias que ha sido sostenida a través de los últimos años, pero que hoy día está absolutamente cuestionada. Ya vamos a ver por qué. Es importante entender de que al ser humano sapiens, digamos, le resultaría muy difícil ganarle en una pelea a un neandertal. ¿Por qué? A pesar de que el neandertal era 10 centímetros más bajo, tenía el mismo peso y tenía una masa muscular muchísimo más importante que el Homo sapiens y tenía entre un 80% a un 90% más de fuerza. Por lo tanto, la posibilidad de que le ganara un sapiens a un neandertal era muy, muy difícil. Muy difícil. Se han visto, por ejemplo, las tolerancias al frío. Se han hecho investigaciones en Estados Unidos muy interesantes. Se toma un personaje que tiene una musculatura parecida a un neandertal y otro que tiene musculatura parecida efectivamente a un sapiens y se introduce en cámaras frías a menos 120 grados durante 3 minutos. Y se ve cómo, por ejemplo, seres humanos que tienen una musculatura más desarrollada logran soportar mucho mejor y recuperarse mucho más rápido de las temperaturas al frío. O sea, el neandertal se había adaptado fantásticamente al frío y era mucho más resistente. Entonces, ¿qué pasó? ¿Por qué entonces un personaje con estas características tan particulares que le habían permitido sobrevivir durante más de 300 años en Europa desapareció? Entonces ahora viene la cosa interesante en el sentido de que se ha demostrado de que el hombre de Neandertal desapareció en forma masiva hace 39.000 años. Y hace 39.000 años se produjo una erupción volcánica tremenda en un supervolcán que está ubicado en la bahía de Nápoles. Muchos de ustedes habrán viajado por la costera amalfitana
Y saben que la costera amalfitana es preciosa y que queda un poco más al sur de Nápoles. El Vesubio, de hecho, está 10 kilómetros más al sur de Nápoles. Pero esto está 10 kilómetros más arriba de Nápoles. Y acá está lo que se llama los campos flegreos. Campos flegros, campos ardientes, campos flagrantes. Y aquí, entonces, es una zona de actividad volcánica única. Y se sabe que hace 39.000 años se produjo una explosión volcánica tremenda, tan importante, que comprometió prácticamente toda Europa. Y desapareció la vegetación en Europa, desaparecieron los animales y desaparecieron los neandertal, que murieron de hambre. Salvo en algunas zonas de España, digamos, especialmente en Gibraltar, donde hay unas cuevas especiales que hoy día están sumergidas prácticamente en el agua, ahí sobrevivieron algunos grupos de neandertal. Hay que pensar de que los Homo sapiens eran, en esa época hace 46.000 años, 40.000 años, eran aproximadamente varios cientos de miles, y los neandertal eran como 100.000, nada más que 100.000. Pero durante una época de varios siglos de glaciaciones sucesivas, digamos, de épocas de frío intenso, los neandertales se vieron mermados. Y ya cuando vino esta erupción, para culminar con las cosas, había cerca de 20.000 personas, 20.000 neandertales en ese momento. Entonces los campos flegreos están allí. Definitivamente hay una zona de actividad volcánica tremenda. Hay un lago que se llama el lago Averno, que es donde los antiguos pensaban que era la entrada a los infiernos. Averno se llama porque no tiene aves, no tiene ningún pájaro sobrevive ahí, porque las emanaciones sulfurosas son impresionantes. Por lo tanto, esta es la zona correspondiente. Ahora, en esta zona está la ciudad de Cumas. Ahí justo en la bahía de Pozzuoli hay una ciudad que se llama la ciudad de Cumas, que tenía un brazo que iba al lado de la playa que se llamaba Vallas. Y Vallas era el lugar de elección de todos los romanos inmensamente ricos. Las vilas de Vallas son mucho más lujosas y mucho más impresionantes que las vilas de cualquier otra parte. Pompeya es nada en relación con lo que es Vallas. Pero Vallas está sumergida 15 metros debajo del mar. Pero tiene la importancia de ahí vivía, se supone, la Sibila de Cumas. La Sibila de Cumas, ustedes habrán oído por ahí, que es un personaje que era una doncella que tenía la capacidad de profetizar lo que pasaba, y que eran todas entonces protegidas por Apolo, y Apolo las premiaba tremendamente. Y la que está acá en el medio, que es la famosa Sibila de Cumas, que era tan protegida de Apolo, tan preferida por Apolo, que Apolo le había dicho en un momento: pide lo que quieras. Y ella tomó con la mano un poco de arena de Vallas y dijo: quiero vivir los años que tenga en la mano, como tantos granos de arena tenga en la mano. Y por supuesto tenía tantos granos de arena que le permitieron vivir 9 vidas de 110 años cada una. Pero se olvidó pedir también la juventud eterna, y por lo tanto se convirtió en una vieja espantosa. Y hubo que encerrarla en una jaula y meterla en la cueva de la Sibila, que hoy día se visita en la zona de Cumas, la cueva de la Sibila. Y están en la bóveda de la Capilla Sixtina, porque el Papa Julio II, ustedes se acordarán al Papa Julio II, el que le decía a Miguel Ángel: ¿cuándo terminarás? Cuando termine. Y le dijo, se le insistió muchísimo, que tenía que pintar a las sibilas. ¿Por qué? Porque de las 10 sibilas, todas las sibilas profetizaban la llegada del cristianismo. Entonces el Papa Julio II insistió que pintar la sibila, y Miguel Ángel la pintó, por supuesto vieja y fea, a diferencia de la Sibila Délfica, que es una mujer preciosa, ¿no es cierto?, que está allí leyendo sus profecías. Y eso es muy importante. Ahora, interesante es decir que la Sibila de Cumas concurrió en la última etapa de los reyes de Roma. Los reyes de Roma son los reyes mitológicos de Roma, ustedes algo deben saber. El primero fue Rómulo, que fundó Roma, ¿no es cierto?, al año 753 a.C. Después vino el rey Numa Pompilio, después Tulio Hostilio, Ancomarcio, Tarquinio el Antiguo, Servio Tulio, y después Tarquinio el Soberbio, que tiene la importancia porque la Sibila se presentó frente a Tarquinio el Soberbio y le ofreció los 9 libros de profecías. Y Tarquinio, pero se lo ofreció a un precio sumamente caro, y Tarquinio quiso negociar y dijo que no, entonces ella pescó 3 de los libros y los quemó. Después le ofreció los otros 6 que quedaban en el mismo precio.
y como Tarquín tampoco hizo, quemó otros 3 y le ofreció los 3 que quedaban al mismo precio y él los compró. Y esos libros, y es importante decirlo, fueron, digamos, la consulta más apreciada por los romanos durante cerca de 800 años, hasta que los quemó Estilicón en el año 400 de nuestra era. Y acá están entonces la Capilla Sixtina. El Papa, el Papa Guerrero, Julio II, era sobrino del Papa Sixto IV, que había sido el que había reparado la Capilla Sixtina. Entonces, uno se llamaba Giulio della Rovere, el otro Francesco della Rovere. Bueno, lo importante es decir de que efectivamente hace cerca de 45.000 años o más, el ser humano logró salir del África en una parte importante. Ya habían salido en otras oportunidades, pero aquí se repartieron por distintas partes del mundo y llegaron a Europa, pero se quedaron en los márgenes. El ser humano moderno, el ser humano del Homo sapiens, se dieron aquí y por eso parece ser que lograron sobrevivir a esta tremenda explosión. Y se ha logrado determinar que efectivamente fueron 39.000 años porque se han investigado numerosas fórmulas. Por ejemplo, unos científicos de Maguncia, la Universidad de Maguncia en Alemania, han perforado en lagos que son lagos, digamos, volcánicos, y han logrado meter unas barrenas tremendas hacia abajo y han logrado extraer una gran cantidad de testigos de lodo. Y se ha determinado cómo los testigos de lodo muestran unas zonas verdes y oscuras, a diferencia de otras zonas donde hay zonas de vegetación y zonas de glaciación. Y se ha demostrado efectivamente la cantidad de años y se puede determinar exactamente la cantidad y en qué momento ocurrió este asunto. Y efectivamente las erupciones volcánicas ocurrieron en distintas partes. Acá quiero decirle que las erupciones volcánicas son tremendamente relevantes y la más importante de todas de la historia es la que ocurrió en el lago Toba en Indonesia. El monte Toba ocurrió esto hace 77.000 años y parece ser que fue de las erupciones más brutales de la historia, un supervolcán. Hay que entender que un supervolcán tiene una cámara magmática 1000 veces más grande que las cámaras magmáticas habituales de los volcanes. Y allí se produjo este gran volcán. Entonces tenemos varias erupciones, el volcán del Krakatoa que explotó el año 1891, que mató mucha gente también, el volcán, el Monte Tabora también. El Monte Tabora es interesante porque explotó el año 1815 y llegó a 42 kilómetros de altura la nube y el material piroplástico se esparció prácticamente por todas partes, mató 12.000 personas allí, pero en total fueron 90.000 personas que se murieron de hambre y de frío, y el año 1816 fue el año que no hubo verano, porque el material quedó suspendido en el aire y prácticamente no pasó el sol nunca más por allí. Quiero decir, y es importante que lo entiendan, de que estas explosiones, la explosión de Krakatoa, por ejemplo, tuvo 350 megatones, lo que es hablar como 10.000 veces la potencia de una bomba atómica de Hiroshima, por ejemplo, de Hiroshima. Ahora, esto también se ha investigado en Groenlandia, la tierra que descubrió Erik el Rojo, y se han logrado extraer lo que se llaman los testigos de hielo, que son trozos de hielo tremendos y que se van sacando entonces y llevan en tubos a un laboratorio inmenso en Washington, y allí se estudian y se van derritiendo los testigos de hielo y se van viendo no cenizas, porque cenizas no se depositan en Groenlandia, pero sí las explosiones disparan sulfato por todas partes, metano, gas carbónico, muchas cosas, pero el sulfato se puede medir. Y se puede medir, y efectivamente al investigar esto se ha encontrado que en esa época, hace 39.000 años, la cantidad de sulfato aumentó sustancialmente, por lo tanto se ha logrado certificar que efectivamente en todas partes ocurrió esta tremenda explosión. En la zona cercana a Nápoles se ha visto cómo, digamos, existen emanaciones de sulfato, de sulfatara, ya hay una cantidad de contaminación tremenda, el calor que emana de estas partes es tremenda, hay una cantidad de cambios importantes, y lo que es más relevante es que cada erupción volcánica tiene un patrón químico característico que permite identificar si la explosión fue de ese volcán o de otro. Y acá se ha demostrado que efectivamente lo que exterminó a los neandertales fue la explosión del volcán el año, como digo, hace 39.000 años. Y los restos de ceniza se han logrado identificar prácticamente en 13 parques. Hay lugares que tienen hasta 1,20 m, en lugares tan alejados de
zonas del epicentro, que son los campos Fleiros, como en Rumania, a 1100 kilómetros de distancia, se han encontrado restos de ceniza de esa explosión de 1,20 m, por ejemplo. Hoy día, en Nápoles, se cuenta con un laboratorio de vulcanología extraordinariamente sofisticado que permite identificar todo lo que está ocurriendo, toda la actividad volcánica que puede llegar a ocurrir. Por atención a la hora vamos a ir un poco más rápido, digamos. Estas son solamente las imágenes de distintas partes para que Yellowstone. Y para terminar, antes de, si alguien quiere hacer alguna pregunta que yo pueda resolver, sí solamente que, así como Gould escribió después cuando se salvó un libro que se llamaba El promedio no es el mensaje. ¿Cuál es el mensaje de una charla como esta? Bueno, son varios. Lo primero es de que, digamos, las verdades científicas terminan al final por imponerse. Terminan, aunque el camino sea arduo, difícil, complicado. La historia está llena de episodios, digamos, de condenas injustas, de castigos terribles. Si no, miremos a Giordano Bruno, que fue quemado vivo en la hoguera el año 1600 por defender que el universo era infinito. A su amigo Galileo Galilei, que en el fondo también estaba tan aterrorizado con esto, que después de sostener que la Tierra giraba alrededor del Sol, se vio obligado a retractarse y con los brazos en cruz, prosternado ante el tribunal inquisidor, repudió todo lo que había dicho y escrito y que se arrepentía profundamente y que eran ideas propias, ¿no es cierto?, de una mente enferma, por lo cual él pedía perdón y salvó la vida, efectivamente. Permaneció preso los últimos 5 años de su vida, ciego y preso, pero perdió la oportunidad de convertirse en el mártir más importante de la ciencia. Ya vimos la historia de Fuhlrott, de Hermann Schaffhausen. Darwin también fue descalificado en su momento. Alfred Russel Wallace, que descubrió esto antes que Darwin, la teoría de la evolución, también la vea por el espiritismo, fue muy descalificado. Y tenemos entonces acá a Eugene Dubois, que pasó 25 años escondido su esqueleto en otra parte. Acá tenemos a Raymond Dart y tenemos entonces a Robert Broom. Y en el fondo, lo que quería decirles es que el avance de la ciencia nos ha permitido, frente a la superchería, digamos, grosera de Charles Dawson, entonces nos ha permitido entender muchas cosas. Primero nos ha aliviado de la responsabilidad criminal de haber asesinado al hombre de Neandertal. No solo no lo matamos, sino que nos cruzamos con él. Tenemos, como digo, una herencia muy importante. Eso es relevante. Y la otra cosa es decir de que efectivamente la clínica Pasteur ha visto que sus miembros han ido envejeciendo un poco con el tiempo, pero que esperamos, digamos, hacer lo mismo que hizo Robert Broom, seguir operando y seguir jugando tenis hasta que un día, digamos, it's finished and so am I. Muchas gracias. ¿Alguna pregunta? Felicitar, doctor, en realidad una charla muy redonda porque no tomó solo el aspecto evolutivo, sino que todas estas anécdotas que van contextualizando muy bien, uno se va pudiendo imaginar el camino, el largo camino hasta que Neandertal fundó la clínica Pasteur, según el pero realmente muy llena de detalles que van fascinando en la construcción de este puzzle, que todavía le faltan tantas piezas para poder entenderlo realmente. Me llamó la atención esto de la resistencia al frío del Neandertal, y por eso quería hacer un pequeño agregado ahí que leí hace poco. Es bien entretenido que el porcentaje de genoma Neandertal en los pueblos aborígenes americanos es tremendamente escaso, sino nulo, porque si bien tenía esta resistencia el Neandertal, no tenía la capacidad, la inventiva o el desarrollo que sí tuvo el Cro-Magnon, el Sapiens, y no superó nunca el paralelo 56. Lo que sí hizo con refugio, ¿no es cierto?, el Cro-Magnon, y que le permitió expandirse hacia América, y cosa que dejó detenido en
en Eurasia al Neandertal. Y quizás eso también contribuyó a que al tener un espacio más reducido no se pudiera haber salvado de esta explosión gigante que hizo usted. No lo sé. Sí, pero lo que pasa es que eso también está en veremos, ¿eh? Porque la capacidad cerebral del Neandertal era incluso mayor que el Sapiens. Tenía 1600 centímetros cúbicos, digamos, posible, y además tenía un moño occipital que permitía incluso desarrollar mucho mejor la parte visual. Yo decía esto que en el fondo, para nosotros, las verdades de la ciencia, es decir, si uno lee los artículos de Pebo, que es muy interesante, dice que la búsqueda o la ciencia no es solamente la búsqueda de verdades incontrovertidas, digamos, que los no científicos pueden entender perfectamente, sino que es una cosa muy dura, muy complicada, llena de soberbias, de pasiones, de cosas que son mucho más allá de lo que estamos viendo. Y en el fondo nosotros hemos cambiado un poco, hemos cambiado la sibila de Cumas, digamos, como nuestra fuente o nuestra inspiración pitoniza, por, digamos, la cosa científica. O sea, los laboratorios hoy día vulcanológicos son tremendamente adecuados en términos de predecir. De hecho, hay una explosión que ocurrió el año 1991, el volcán Pinatubo en Filipinas, otros están todos en Indonesia, que fue perfectamente controlada y que en vez de producir miles de muertos produjo 800 muertos nomás, nada más, una explosión tremenda en un volcán en Filipinas, gracias a que se hizo todo el estudio y el seguimiento. Y eso, la vulcanología se jugaba la vida en eso porque era la credibilidad con respecto a lo que estamos viendo. El hombre de Neandertal era mucho más inteligente de lo que la gente supone, mucho más inteligente, tenía una cierta capacidad. Lo que pasa es que habían sido mermados por el frío. El frío extremo los había ido disminuyendo, nunca fueron muchos, digamos, con los sapiens. Así que es distinto. Nico. Te felicito una vez más, has deleitado así con una presentación muy completa y muy así interesante y novedosa, con datos nuevos para nosotros. Y yo creo que va mucho en la dirección de lo importante que es integrar el conocimiento, ¿eh? Yo creo que eso es una de las cosas que hoy día la tendencia es la hiperespecialización en áreas específicas, pero integrar el conocimiento de la historia con la biología, con la genética, con la ecología, es bien complicado. Y la evolución eso también se está tomando. Hay un autor muy interesante que se llama Edward Wilson, que un poco habla de esta integración hacia el área hoy día de la ecología. Y de paso, o sea, se mete en todos estos temas, es un biólogo, ¿eh? que ha investigado mucho temas así de la influencia de los ambientes sobre los seres vivos, y habla que una de las dificultades es que la gente es muy parcial en los análisis. Los políticos, ¿para qué hablar? Porque los políticos muchas veces tienen formaciones muy reducidas en áreas y opinan y deciden de todo. Entonces, yo creo que esto que tú nos muestras, o sea, como contribución amplia, es bien bonito porque nos permite darle importancia a la integración del conocimiento importante. Así que yo te felicito y lo aprecio mucho. Disfruté una excelente presentación y súper interesante. Gracias. Tengo todavía mi sospecha sobre el Homo sapiens, que sea tan inocente la expresión de los demás, porque el Homo sapiens se denominó a sí mismo sapiens, asumiéndose más sabio que los demás, cosa que no era por el mismo dicho. Pero puesto que ha predominado, busca siempre justificaciones, que a veces uno la encuentra sospechosa, a ver si realmente está tratando de librarse de culpa, de no haber eliminado a los demás buscando, que fue este volcán, que fue esto otro, que fue esto otro. Entonces yo siempre encuentro en el Sapiens, como que de repente puede torcer un poquito la historia para tratar de, como digo, de salvar su culpa en esta evolución. No sé. Interesante, a propósito de la supervivencia del ser humano en general, digamos, hay que entender de que la explosión que hubo del supervolcán en el lago Toba hace 77.000 años es una explosión brutal que llenó la India. La India estuvo sepultada por 5 metros de ceniza, la India completa.
Entonces uno dice, ¿cómo sobrevive el ser humano, digamos, sin vegetación, sin animales, sin nada? Pero sobrevive. Hace 77.000 años el ser humano todavía estaba en pleno desarrollo. O sea, estamos hablando de que los seres humanos logran sobrevivir, se logran sobreponer a las cosas. Y que es muy relevante eso. Yo pienso que de alguna vez estamos preparados para resistir. Dime, Mauricio. Yo le quería preguntar si, yo me acuerdo que hace un tiempo leí un libro que hablaba de la paleobiología, que usted comentó, Sí. hablaba de las 7 hijas de Eva, que con el ADN mitocondrial que se transmite a través de la madre, lograron secuenciar hasta un homínido que vivió en África, y no sé si algo leyó por ahí. Sí, claro. Lo que pasa es que así como existían las huellas de la Etoli, existen las huellas de Eva, que son las huellas más antiguas teóricamente de un ser humano sapiens. Y las huellas de Eva tienen cerca de 300.000 años. A pesar de que se han encontrado también, en otras partes se han encontrado restos, digamos, de seres humanos por ahí en Israel y en otras partes de 117.000 años, o sea, de sapiens, los más frecuentes, digamos, 120, 117.000 años. Y la Eva mitocondrial se supone que es un personaje que existió, digamos, hace 200.000 años, 200.000 años, y que es en el fondo la madre de todos los seres humanos actuales. Todos coincidimos con eso, todos llevamos, digamos, un ADN mitocondrial de esta Eva inicial. Entonces se ha logrado determinar que es esa, hace 200.000 años, y esa es la historia. Así que, pero resulta muy interesante. Acá esta digamos, ciencia es una ciencia extremadamente interesante y tiene distintos recovecos. Uno puede ir desarrollando, digamos, lecturas en todo sentido. Es impresionante. Ahora, el otro supervolcán, y es una cosa también interesante de destacar, hay un supervolcán, por ejemplo, en Yellowstone, que explotó hace 650.000 años. Y se supone que esos volcanes cada 600.000 años explotan. O sea, el volcán de Yellowstone, que hay unos geysers que mostré ahí al final que eran del campo de Yellowstone, y allí hay una cámara magmática que es impresionantemente grande. Y se han medido una serie de parámetros que son relevantes. Si ese volcán explotara, desaparecería Estados Unidos. La potencia mundial que es hoy día Estados Unidos desaparecería casi por completo si llegara a explotar el volcán de Yellowstone. Y como te digo, hace cada 600.000 años explota. Bien. Muy bien. ¿Ah? Chao.